encuentro, Cecilia, definitivamente una jornada donde tenemos bastante información y rápidamente cambiamos porque uno de los temas también de esta jornada tiene que ver con la visita de esta comisión encabezada por el canciller David Choquehuanca a Chile. Estuvieron en Puerto Arica, estuvieron hoy en Antofagasta y la visita de esta comisión no le ha caído nada bien a los chilenos, especialmente a la diplomacia chilena, a las autoridades de gobierno, quienes han mostrado su molestia, plenamente su molestia, hasta un tanto descontrolado, se lo pudo advertir al canciller chileno Heraldo Muñoz y algunos parlamentarios también quienes se han referido a este tema. No les gustó, no les cayó nada bien poner en evidencia ante varios incumplimientos de los tratados, los acuerdos, uno de ellos, el de 1904. Pero para hablar de este tema está con nosotros Andrés Guzmán, analista en temas internacionales, que nos está acompañando. Permítame presentarlo, Cecilia, por favor, para que podamos entender un poco el análisis, desde el punto de vista de su análisis, lo que está pasando con el país. Todo el mundo está tratando de dar una interpretación, pero permítame saludar a Andrés. ¿Cómo está? Un gusto de saludarlo. Bienvenido, Andrés. Gracias, buenas noches, un gusto estar acá nuevamente. Está Cecilia en Santa Cruz compartiendo con nosotros también, por favor. Cecilia, Andrés Guzmán nos acompaña esta noche. Muchas gracias, César. Buenas noches, Andrés. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Los bolivianos hemos visto con marcada preocupación lo que ha acontecido en la frontera hace algunas horas, pero también esto le ha dado de alguna forma un impulso a la situación de exigencia que hay en este momento, de respeto principalmente a Bolivia en su conjunto, Andrés. Creo que esto puede quedar un poco como el análisis colectivo, lo que siente la población en este momento tras los hechos en la frontera con Chile, ¿no? Así es, buenas noches, Cecilia, un gusto saludarte. Efectivamente lo que dices es correcto, ¿no? Ha habido un tensionamiento excesivo, yo diría, de nuestras relaciones. Esta visita ha marcado un hito, yo diría también, en la historia, porque debe ser la primera vez, o es la primera vez, que un canciller boliviano viaja a Chile y moviliza un cierto grupo de personas a su favor también, porque han habido movilizaciones a favor de Bolivia y otro obviamente en contra, pero es un signo de que efectivamente existen temas pendientes entre ambos países y eso lo ve la comunidad internacional, ¿no? Y esto también juega a favor de Bolivia al final de cuentas, porque eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Que existen temas pendientes y es algo que el gobierno de Chile lo está tratando de negar constantemente. Y eso ha sido permanente. Esto sucedía hoy en Antofagasta, prácticamente con el cierre de la visita de la comisión a esta región de Chile. Este video que ha circulado en redes sociales y que prácticamente se ha convertido en algo viral. Se viraliza el canto a la marcha naval en Antofagasta. Veamos. Hay una serie de atropellos, incumplimientos por parte de Chile contra el comercio exterior boliviano. Chile no cumple con el compromiso de otorgar almacenamiento gratuito a la carga de exportación boliviana de 1 año y 90 días en el puerto de Antofagasta. No hay palabras para explicar esos momentos. Yo pensaba en un himno, ustedes, ese momento cuando yo veía, no, cantaba solito. ¿No? Ahora, si ustedes me permiten escuchar el himno, paramos, cantamos el himno, porque eso es lo que yo he hecho solito cuando miraba el mar. La canción del mar, del mar, del mar, que pronto nos llevará a la dicha y bienestar. Levantemos nuestra voz por nuestro litoral, que pronto tendrá Bolivia otra vez su mar, Antofagasta, tierra hermosa, Tocopilla, mejillones junto al mar, con cobija y calama, otra vez a la patria volverán. ¡Viva Bolivia! Esto pasaba en Antofagasta, cuando prácticamente se brindaba una conferencia de prensa ante varios medios de comunicación. La comitiva encabezada por el canciller David Choquehuanca, veíamos al presidente de la Cámara de Senadores, Gringo González,
la presidenta de la Cámara de Diputados, otros parlamentarios y asambleístas y autoridades, quienes entonan la marcha naval. Esto definitivamente también tiene sus connotaciones, Andrés. Sin duda. Bueno, es una manifestación más, ¿no?, del sentir boliviano. La marcha naval es realmente la expresión más clara de cuál es el sentimiento de Bolivia. Y bueno, obviamente esto no es bien recibido en Chile, no es bienvenido. Y lamentablemente esto también tensa más aún las relaciones, ¿no? Y digo lamentablemente porque es, al final de cuentas, en perjuicio de los pueblos, ¿no?, que son los que pierden. Nuestros transportistas en específico son los más afectados por la tensión que hay en nuestros gobiernos, y creo que las autoridades más bien tienen que verlo desde ese punto de vista para tratar de un poco bajar el tono y, bueno, empezar a encaminar las relaciones que ahora están tan mal, ¿no? Andrés, esto es lo que decía el vicepresidente del Estado. Señalaba que el nivel diplomático de Chile ha sido trasladado casi al siglo XVI por las características, por el retroceso ante varios avances que se han intentado dar y en un siglo XXI. Esto es lo que decía. Si no han vivido lo que Bolivia en su conjunto está viviendo desde hace más de 100 años. Desprecio, maltrato, discriminación, racismo, agresión y burla. El vicepresidente utilizó varios adjetivos contra Chile por el maltrato a la que fue sometida la comisión que se trasladó al vecino país para verificar las denuncias de transporte pesado. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Eso no es de un país democrático del siglo XXI. Eso corresponde a un país pirata que usa las prácticas del siglo XIX o del siglo XVIII, del siglo XVII. Lamentablemente las autoridades chilenas han llevado su diplomacia al siglo XVI y XVII, a tiempos del matonaje y de la piratería como regla de la diplomacia. Es indignante leer esos cables groseros, atrevidos, con esta mentalidad de Estado pirata, de Estado camorrero del siglo XIX. Y decíamos que esta visita, Andrés, no le cayó nada bien al gobierno chileno. No, para nada. Hubo una gran molestia por parte de las autoridades y es más, enviaron una nota señalando justamente aquello, esta molestia que no la pudieron ocultar. Esto es lo que pasaba. Ha habido un senador, cuyo nombre no recuerdo, que ha increpado a una funcionaria del puerto de Arica. Valiente el senador, que increpa a una mujer. Se conoció que a raíz de la visita de la comisión al vecino país, el gobierno de Chile envió una nota de protesta por el actuar de la comisión que visitó puertos chilenos y otros lugares. Ha dicho incluso que esa funcionaria y otros del puerto le deben su salario al 80% de los pagos que tiene que hacer Bolivia. Y le quiero recordar, porque así me ha informado el puerto de Arica, que el gobierno boliviano está en deuda de casi $1 millón de los pagos por los servicios portuarios. También, un medio digital informó que Chile evalúa suspender visas diplomáticas para funcionarios de Bolivia. De modo que había un comportamiento que no corresponde responsablemente a lo que debiera ser una autoridad en una visita privada. No pasa de ser, yo entiendo, otra señal más de lo que es la soberbia, la prepotencia de las autoridades del gobierno chileno. Para opositores y oficialistas, las acciones dejan mucho que desear. Incluso la pretensión que hubo al cruce de la frontera de no someterse a los procesos de inmigración, cuestión que la delegación del canciller Choquehuanca fue obligada a realizar. Como una provocación a romper lo deterioradas que están nuestras relaciones de buena vecindad con Chile. Un momento complicado, relaciones muy deterioradas. Sí, bueno, y el canciller Muñoz también amenaza con mandar más notas diplomáticas de protesta y ahora también eliminar las visas para los funcionarios
del gobierno. O en todo caso, exigirle visas a los diplomáticos para poder ingresar al país. Es decir, hay un tratado. Sí, sí. Bueno, lo van a denunciar el tratado, lo van a terminar y a partir de entonces todos los funcionarios de Bolivia que quieran entrar a territorio chileno van a necesitar una visa y también se aplica reciprocidad también para los funcionarios chilenos que quieran entrar a Bolivia, ¿no? Pero yo digo, si realmente se han molestado tanto, entonces deberían romper relaciones consulares, ¿no? Si es que quieren realmente tomar una medida radical, en lugar de estar amenazando con notas y este pequeño tema, porque en realidad no afecta en nada, ¿no? Las autoridades bolivianas nunca van a Chile y las autoridades chilenas tampoco. Ahora esta ha sido la última vez y no creo que haya más oportunidades, así que en poco va a influir esta decisión. Pero hay un antecedente, es decir, los malos de la película aparentemente somos nosotros. Eso por lo menos quiere hacer ver Chile. Claro, justamente. Sin embargo, nuestra Cancillería y el gobierno boliviano, pero a través de la Cancillería, ha manifestado una invitación pública para que congresistas chilenos puedan visitar el lado boliviano para conocer dónde están los manantiales del Silala. Así es, sí. Se iba a preparar otro recibimiento, no el que hemos tenido la Comisión Boliviana. Claro, uno de verdad, uno diplomático. De bienvenida, no como esto. Efectivamente, ¿no? Y ahora, si es que las autoridades chilenas quieren venir a visitar el Silala, van a necesitar esta visa, ¿no? Porque a partir de ahora va a ser así. Ahora, entonces, pero ¿cómo van a ser recibidos? Claro, sin duda que nadie los va a querer recibir mucho y dudo realmente que vengan, ¿no? Porque y ellos tal vez no quieran venir. Claro, no creo, porque en un momento ellos anunciaron que iban a venir y después se retractaron porque no les conviene venir a cerciorarse de cómo traspasan esas aguas la frontera, ¿no? Si uno va al lugar, lo que evidencia es que hay unos canales artificiales que se llevan las aguas de Bolivia hacia Chile, que son de cemento y de piedra, y eso van a venir a ver las autoridades chilenas, entonces obviamente va a quedar mayor evidencia de que Bolivia tiene razón, ¿no? De que hay una canalización artificial. Bueno, pero ahora, ¿qué pasó? ¿Quién miente? Porque lo que dice, y es muy mediático, Heraldo Muñoz es un campeón para utilizar muy bien los medios a su favor. Pero ¿qué pasó? A ver, ¿esta comisión ingresó a Chile de manera inapropiada? ¿Cómo tiene que ir? A ver, me refiero a los pasos diplomáticos, que va una comisión de alto nivel, como es la que ha ido encabezada por el canciller. Claro, lo que correspondería sería una invitación, ¿no? Pero naturalmente que nunca un canciller boliviano va a ser invitado a los puertos chilenos, eso no va a ocurrir, sabemos que no. Entonces, dada la situación a la que hemos llegado, en el que esto es el resultado de un largo proceso en el cual Chile ha ido restringiendo el libre tránsito cada vez más, desde que ha privatizado los puertos a principios en 2004 el de Arica, los paros, las huelgas en el puerto han sido cada vez mayores y hay varios incumplimientos al tratado, ¿no? En lo que respecta a la jurisdicción sobre la carga, ¿no? Que según los acuerdos le compete única y exclusivamente al agente aduanero boliviano, que es la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, ASPB. Ellos son los encargados de todas las faenas portuarias que existen, pero sin embargo estas faenas las realiza ahora la empresa privada, que es la concesionaria del puerto, y le entrega la carga al boliviano afuera del puerto, ¿no? Entonces obviamente hay un incumplimiento y ahora las autoridades bolivianas han ido a cerciorarse de cómo está funcionando esto y era la única manera, ¿no? Entonces entiendo, a ver, esto no es casual. No, para nada. Me refiero al hecho de que primero se haya utilizado y se haya privatizado la administración de los puertos. Esto de alguna forma es algo que nosotros lo hemos experimentado en nuestro país hace bastante tiempo con empresas que se han privatizado lamentablemente, pero para beneficios políticos, ese tipo de cosas. ¿Lo mismo ha pasado en Chile con esta administración de los puertos? Exactamente, y esto es para beneficiar a unas cuantas familias, ¿no? Que son las que dominan Chile en todos los aspectos, en casi todas las actividades económicas, están los mismos nombres, y en los puertos también, ¿no? Son los grupos Luxich, Urenda y Von Appen, los dueños de las concesiones, ¿no? En el puerto de Arica está también el grupo Romero, que es de Perú, pero
todas estas privatizaciones son para favorecer a estas élites económicas de Chile. Pero el gobierno chileno sabe que se está incumpliendo, por ejemplo, el Tratado de 1904, sabe que hay este tipo de abusos por parte de los Claro que lo sabe, privados. naturalmente que lo conoce. Y no hace nada para remediarlo. Lamentablemente no. Lo que pasa es que en Chile prevalecen primero los intereses de estas familias y luego están los intereses incluso del pueblo y los de Bolivia están por el suelo, ¿no? Es lo último que les importa cumplir. Por eso hay tantas restricciones para el acceso de Bolivia, porque uno dice, si así tratan a nuestras autoridades, ¿cómo los tratan a los transportistas, ¿no? El trato es aún peor, los hacen esperar solamente a nuestras autoridades 6 horas. Eso es inaudito, o sea, realmente hay Hay un tema pendiente. Hay un tema pendiente, pero grave, y que esto además lo pone de manifiesto, ¿no? Y eso es lo que Chile, en lugar de darle pie y más cabida, debería tratar de bajarle el tono, ¿no? Pero es increíble cómo ellos le aumentan, ¿no? Le aumentan y lo vuelven una controversia aún más grande. Sin duda alguna. Bueno, por eso decía que Heraldo Muñoz es un campeón para utilizar los medios y para conseguir sus fines, para confundir probablemente a la opinión pública, para confundir a los chilenos y hacerles creer que los que hemos cometido, los que estamos violando el Tratado de 1904, nos hemos entrado a su país sin ninguna autorización, ese tipo de cosas somos nosotros. Cuando hubo una carta que fue enviada el 13 del mes de julio, sí, exacto, con una respuesta del día 14, ¿qué decía esa carta de respuesta? Que estaban autorizados. O sea, sí. El Tratado de 1904 dice que se debe informar por la vía diplomática de que se va a visitar Chile. En realidad, el tratado, el mismo tratado en el artículo 6 establece que Chile le concede a Bolivia el más amplio derecho de libre tránsito comercial por sus puertos. Eso es lo que dice el Tratado de 1904. Sí, y a partir de eso hay otros acuerdos que son complementarios, reglamentan el tratado, ¿no? La Declaración de 1953 dice que todas las cargas bolivianas son de jurisdicción y competencia exclusiva de las autoridades bolivianas y las autoridades chilenas no pueden interferir en absoluto, ¿no? Primer aspecto que ha sido violado. Claro, entonces si nuestras autoridades no pueden ni siquiera acceder a nuestras oficinas que están dentro del puerto, entonces obviamente aquí no hay un cumplimiento cabal de lo que dicen los acuerdos, ¿no? Eso es clarísimo. Y todo esto es interesante porque Chile utiliza el tratado y la vigencia del tratado como el principal argumento ante la Corte de la Haya, ¿no? Para Chile todos los temas han sido resueltos con el tratado, ¿no? Según han dicho, y no tenemos nada que hablar a partir de entonces. Pero esto no es verdad y se acaba de evidenciar. Claro, pero al mismo tiempo incumplen el tratado en el puerto. Entonces, naturalmente que ahora Bolivia tiene que utilizar esto para hacerlo conocer ante la Corte, ¿no? Chile dice que el tratado es la última palabra, pero al mismo tiempo lo incumple. Entonces es una contradicción gigante, ¿no? Es una contradicción muy notoria que habría que utilizarla, ¿no? Bien, de acuerdo a este tratado, el gobierno boliviano informa de que una comisión va a visitar Chile. Tendría que haber habido una carta de invitación, pero no la hubo. Pero bueno, según el tratado, Bolivia informa vía Cancillería, recibe la respuesta de recibido. Es decir, las autoridades del gobierno chileno ya sabían que venía una comisión. Sí. El canciller intentó de alguna forma distraer un poco la atención y dijo, son palabras, no van a venir. Se aparecieron. Claro, de hecho el canciller chileno hace una semana dijo bienvenidos, ¿no? Dijo que vengan a cerciorarse de cómo el puerto de ahí que está al servicio de Bolivia, ¿no? Eso lo dijo por Twitter y también me parece que en una declaración. Pero luego, ahora obviamente no quiere saber, ¿no? Y le parece un acto hostil y todo lo que han dicho en Chile, que se han molestado muchísimo y hay realmente una tensión muy grave, ¿no? Yo digo también hasta preocupante porque hasta qué punto se puede estirar la cuerda, ¿no? También, bueno, pero es que esto tema. Es que, como decía el vicepresidente del Estado, son muchos abusos. Es cierto, y eso es algo que se han cometido muchas violaciones, no solamente a los tratados, sino a los derechos humanos de las personas. Exacto. Y eso en cualquier estado
no se lo puede permitir. Es decir, las autoridades tienen que saber lo que está pasando. Porque Sí. hay que poner un alto a lo que sucede. No estamos diciendo nada que sea falso, no estamos exagerando nada, es lo que sucede y es lo que los transportistas todo el tiempo han estado denunciando, pero nadie le ponía el cascabel al gato, por lo menos en Chile ni les interesa, como acabas de manifestarlo. Otro hecho que me llamó muchísimo la atención son las declaraciones de la alcaldesa de Antofagasta. O sea, la señora ya se fue por otro lado. Totalmente, doña Karen Rojo, descontroladísima. Sí, llamando a la hostilidad contra Bolivia, ¿no? Realmente lamentable, porque los alcaldes no están para responder a las autoridades bolivianas, ¿no? Ese es el trabajo del canciller y menos aún para llamar a la hostilidad y a generar mayor controversia, ¿no? Es realmente lamentable que eso haya ocurrido y bueno, esperemos que las cosas empiecen a bajar de tono, porque realmente yo lo veo así, ¿no? O sea, si uno revisa la historia, en ciertos momentos las cosas se han llevado de tal forma que por un tema tal vez hasta de irresponsable podemos pagar consecuencias que no podemos medir en este momento, ¿no? Es correcto. Es como en todo lo que ha pasado en la historia de los conflictos que tenemos con Chile. Hay que sentarse a dialogar, hay que sentarse a reconocer, cosa que Chile no lo va a hacer. Por eso es que iniciamos una demanda ante la Corte de La Haya por el tema marítimo. Así es. Queda un tema pendiente que es el Silala, y hay otros temas más todavía por presentarlos y ponerlos sobre el tapete. Pero con esa actitud de las autoridades chilenas, yo creo que primero hay un desconocimiento total de la información real sobre estos aspectos. Y esto se evidencia con este tipo de reacciones. Sí. Se evidencia con este tipo de reacciones. Y pareciera que todo lo que ha pasado en el último tiempo fuese una política de represalia, ¿no?, contra Bolivia, porque primero obviamente nos demandan, ¿no? Presentan la demanda por el Silala, luego incrementan las tarifas de los puertos, cierran los garajes en Arica, expulsan a los minerales, el acopio de minerales en Antofagasta a un antepuerto y entonces se genera toda esta situación en la cual hay muchas denuncias, reclamos de parte de los transportistas bolivianos y también un incumplimiento flagrante a lo convenido, ¿no? Entonces se va armando esta bola de nieve que explota ahora en esto, que Bolivia tiene que ir a cerciorarse de todo lo que está ocurriendo, porque a través del cónsul, que hemos hecho protestas a través de nuestro cónsul en Arica, a través también del director de ASPB, David Sánchez, que ha estado constantemente yendo y viniendo y haciendo los reclamos, pero no hemos logrado nada. Tenía que ir una autoridad de mayor nivel, como el canciller, para hacerle notar que aquí hay un incumplimiento y hay muchos atropellos y esto tiene que resolverse, ¿no? Tenemos que llegar a un punto en el cual por lo menos podamos comerciar, y eso digo que las autoridades también tienen que tomarlo en cuenta, porque al final lo que afecta a Bolivia es en la economía, ¿no? Cuando nuestro comercio se ve impedido, naturalmente que hay efectos en costos económicos que son importantes y que son hay que considerarlos, porque ahora además estamos ingresando a una etapa más difícil para el crecimiento económico de Bolivia, ¿no?, con precios menos favorables para nuestros productos de exportación, y en ese sentido hay que tratar de mantener los flujos comerciales en lo más que se pueda, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, pero con ese tipo de actitudes de tratar claro, no es culpa de Bolivia, distraer y de no reconocer los temas pendientes, un incumplimiento de los tratados, del libre comercio de la mercadería, que los propios bolivianos tengan que pedirle permiso para administrar nuestra propia carga cuando hay un tratado que no se está cumpliendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, hay que resolver el tema. ¿Quiénes lo van a resolver? Serán las instancias internacionales, no queda otra. Lamentablemente, ya el país está cansado de ese tipo de arbitrariedades. Y obviamente habrá que tomar con pinzas el tema, pero amerita una reflexión, que bajen un poco las tensiones, que calmen, se tranquilicen las aguas. Ojalá que sí. Para iniciar un diálogo, porque esto realmente, como decía el vicepresidente, está llegando a niveles de retroceso
diplomático de siglos pasados con ese tipo de actitudes antidemocráticas definitivamente. Bolivia no actúa de esa forma y lo ha demostrado en el contexto nacional e internacional. Andrés, te quedo muy agradecido por estos minutos. Gracias por permitirnos conversar contigo y explicar a la gente un poco lo que pasa. A ti las gracias, César. Como siempre, un gusto. Chao, Andrés. Gracias por estos minutos.